Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 21 de enero. Ya sigue el Cordero crucificado por nosotros. La Virgen llena de valor, ofrenda de pudor y víctima de castidad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que escoges lo débil del mundo para confundir a los fuertes, concede propicio a quienes celebramos el martirio de Santa Inés, que imitemos su firmeza en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo, diciendo: Te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros, porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, precediéndonos, constituido sumo sacerdote, como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 110. El Señor se acuerda siempre de su alianza. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron:
¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados, que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a la perseverancia y a darle sobre todo importancia a la misericordia. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos nosotros celebrando con la Iglesia la memoria de Santa Inés, virgen y mártir, una muchacha de 12, 13 años que a esa tierna edad, pues ella también supo dar testimonio del Señor. Ella supo verdaderamente ser fuerte en la fe y poner en Cristo su esperanza. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente hoy la palabra de Dios nos invita a perseverar en la fe. Estamos leyendo pues en forma continua la lectura o haciendo la lectura de la carta a los hebreos. Sabemos que es un escrito donde por una parte se indica lo que Cristo, sumo y eterno sacerdote, ha hecho por nosotros, pero también se nos invita a ser perseverantes en la fe. Como esta joven que digo a su poca edad, prefirió el martirio, dar la vida, que faltar a su compromiso con el Señor. Así lo dice la carta a los hebreos. Dice, no hay que olvidar los trabajos de ustedes, Dios no los olvida, y cómo ustedes han permanecido. Sin embargo, deseamos que todos y cada uno se mantenga hasta el final con el fervor y la diligencia. Sí, la vida cristiana no puede ser un momento, pues como una luz que se enciende, se apaga. Debe haber esa constancia. Yo recuerdo de una jovencita cabalmente, pues estamos hablando de Santa Inés, que decía que ella tenía dificultad porque en su casa pues no se practicaba la religión, no se iba a la misa. Bueno, ahí eran católicos pero de nombre. Entonces esto a ella le hacía dudar. Gracias a Dios, ella perseveró y pudo entonces ponerse ya verdaderamente en el buen camino. Un camino que muchas veces enfrenta contradicción. Hoy Jesús prácticamente es regañado, ¿verdad? Porque sus discípulos pasan por un sembrado y Él les permite recoger espigas, tenían hambre, espigas de trigo. Le dicen, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? O sea, el sábado, la palabra sábat quiere decir pausa, cuando ya no se trabaja porque Dios descansó el sábado, dice, aunque esto es el Antiguo Testamento. El día principal para un cristiano, católico por lo menos, no puede ser el sábado. Eso es de los judíos del Antiguo Testamento, sino el domingo. Jesús entonces dice ciertamente, poniendo ejemplo, ¿verdad? Es más importante resguardar la vida humana, tenían hambre los discípulos, que guardar un precepto. Y dice ciertamente, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Qué importante porque la respuesta de Jesús nos ilumina
hemos de guardar los preceptos, pero hay algo que es fundamental: el seguimiento de Cristo y la práctica de la misericordia. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿somos perseverantes en nuestra fe? La perseverancia se demuestra pues asistiendo a la celebración eucarística, conociendo más la fe. A veces nos quedamos con el catecismo de cuando teníamos 8, 9, 10 años y ya no profundizamos la fe. Y la segunda pregunta es: ¿tenemos como más importante la salvaguarda de la vida humana? Es decir, toda la fe cristiana está a favor de la vida humana. Tenían hambre y Él permite que coman, pero ¿no será que a veces, como dice Papa Francisco, nos cerramos en una especie de precepto y a veces la persona no está en capacidad de cumplirlo, sufre y preferimos el precepto a la vida? Preparémonos a la comunión. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel a quien cuestionan por sus discípulos y le decimos: oh Cristo, has salido en defensa de tus discípulos, tú que has permitido que comieran en sábado, porque tú eres el que es mayor que el sábado. No permitas que nosotros dejemos de perseverar en nuestra fe y que esta fe nos lleve a dar siempre la importancia más grande pues a la vida humana, a la necesidad ingente de la humanidad, como tú lo hiciste hoy, oh Cristo, Señor del sábado. Amén. Hoy en la contemplación tomamos el Salmo 110 que dice: el Señor se acuerda siempre de su alianza. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Y es una respuesta a la carta a los Hebreos, porque dice: Dios no se ha olvidado de los trabajos que ustedes han pasado, dice el apóstol, ¿verdad?, el autor de esta carta. Dios siempre es fiel. Nosotros somos inconstantes, es decir, un momento sí, otro momento no. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos a los fariseos que están contra Jesús. Los pobres discípulos están comiendo por lo menos espigas de trigo. Y recordemos que ciertamente el Señor es fiel a su mandato y a su promesa de amor. Decimos: el Señor se acuerda siempre de su alianza. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos perseverar. No un rato sí, otro rato no, sino siempre. Estar con el Señor, cumplir lo que la Iglesia nos pide como madre y maestra. Y en segundo lugar, pues también tener cuidado. No le demos más importancia a una norma que tal vez hasta la entendimos mal. Me contaba una señora que necesitaba una transfusión de sangre, pero los mormones dicen que no se puede. ¿Por qué? Porque dice que no hay que derramar la sangre en el capítulo 9 del Génesis. Esto ya es mucho, Esto ya es el exceso de apegarse a una norma más allá del respeto y cuidado de la vida. Nos ayude en esto nuestra Madre María, Madre de la Esperanza. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.